El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Celebramos esta Eucaristía y meditamos todos y cada uno de nosotros la palabra de Dios. Sabemos que estamos en el tiempo de la Cuaresma, ya tenemos con hoy 8 días de Cuaresma. Y la palabra sencillamente vuelve a recordarnos el tema de la conversión, o en todo caso nos recuerda la conversión que cada uno de nosotros debe dar. Y nos ilumina desde el profeta Jonás en la primera lectura que hemos escuchado hasta el Evangelio de Lucas que también hemos proclamado. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice Jesús hoy en el Evangelio de Lucas? Jesús nos dice que la señal que dará a la generación nueva o a las generaciones nuevas y sobre todo a la generación malvada, es lo que dice la palabra, será el mismo. El mismo Jesús se ha presentado ya como Jonás, pero se ha presentado como nueva señal y se sigue presentando lógicamente en la Eucaristía, se sigue presentando en la palabra desde lo que proclamamos. De la misma manera que Jonás dejó que lo arrojaran por la borda, nosotros hemos escuchado lo del profeta Jonás, toda ese libro, esa lectura de la suerte que corrió él, de que fue arrojado al mar para que quizás la barca no se hundiera. Nosotros hemos escuchado quizás esa lectura en otro momento, ¿verdad? Cuando fue arrojado, ¿para qué? Para que se calmara la tempestad, esa tempestad que hubo en ese momento y que amenazaba con hundirse o que amenazaba con hundirlos a los que estuvieron allí presentes. Y así poder salvar la vida de cada uno de los que estuvieron allí, de esa tripulación. De igual manera o de igual modo, Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Sabemos el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? Él ha dejado, por utilizar esa expresión, ¿verdad? Ha dejado de que también se arroje por las bordas del mar para calmar sobre todo el pecado de la humanidad. Él también ha dejado ser arrojado a la suerte de la vida, ha dejado que fuese crucificado
¿Y para qué? Para salvarnos, para mostrarnos a nosotros el camino de la salvación y para que nuestra vida como cristianos, pues no peligre y no nos hundamos en la senda, primero del pecado, pero también en la senda de perder la vida eterna y más bien como irnos hacia la condenación eterna, ¿verdad? Fíjense que Jonás, también nosotros conocemos la historia de Jonás por el tema de la ballena. De igual manera, Jonás pasó 3 días en el vientre de una ballena antes de que éste lo vomitara. Nosotros recordamos esa lectura, pero que lo vomitó sano y salvo a la tierra, dice la lectura. Así Jesús pasaría también 3 días en el sepulcro o 3 días en el seno de la tierra antes de abandonar la tumba, que precisamente este tiempo de Cuaresma nos prepara para celebrar ese gran acontecimiento de la resurrección. La señal que Jesús dará a los malvados de cada generación, de todas las generaciones por las que hemos ido pasando a lo largo de toda la historia de la iglesia y de la historia de la salvación, pues es la misma señal que dará. ¿Cuál es? Muerte y resurrección. Esa es la señal, no hay otra. Muerte y resurrección. Y por eso, por estas fechas, nosotros nos preparamos para celebrar esto. La muerte que Jesús libremente aceptó, que no fue obligado, es la señal increíble del amor de Dios. ¿Cómo se manifestó Dios por nosotros? Es Jesús que dio la vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Y su resurrección de entre los muertos es la resurrección a la que les digo que nos preparamos para celebrar, es la señal del divino poder de Dios y del divino poder, por supuesto, de Jesús, que no se quedó en la tumba, sino que salió de la tumba. Y se trata de la señal más poderosa que ninguna otra persona podrá meditar, podrá pensar en ella y decir: tengo la fe de que Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. O sea, no habrá jamás tal acontecimiento. Jesús también, ¿verdad? Como nos lo señala las Sagradas Escrituras, es también como la señal de Jonás, pero en otro sentido. ¿En qué sentido? Jonás fue un ícono muy importante para la conversión. En la primera lectura lo que escuchamos fue eso, o sea, como esa advertencia que Dios le da, que Dios lo coloca para que anuncie, pues, que todo ese pueblo se debe de convertir. ¿Qué pueblo? El pueblo de Nínive, escuchábamos en la primera lectura. Pero incluso fue tan aceptada que hasta el mismo rey de esa nación también se doblega ante Dios. Y comienzan a hacer ayunos, y comienzan a hacer oblaciones, o comienzan a hacer sacrificios para que verdaderamente Dios sienta su arrepentimiento, pero un arrepentimiento de corazón. El rey también escucha esta advertencia. Y no solamente ayunan las personas, incluso también coloca a ayunar a los animales. Si usted se detiene a leer esta lectura, va a descubrir eso, o sea, toda la creación. Y por tanto, pues Dios ya no levanta la mano contra esa nación, contra ese pueblo. ¿Por qué? Porque se convirtió, porque aceptó también al profeta y aceptó la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí está, aparece también en la lectura 40 días, que hace alusión a lo que la iglesia celebra por estos días de la Cuaresma, que es lo que eso significa, ¿verdad? Dentro de 40 días, dice la palabra, Nínive será destruida. Advierte a los ninivitas y sobre todo a los ninivitas paganos para que se conviertan.
Pero ellos aceptan, vuelvo y repito, insisto, aceptan esta invitación. Y bueno, desde el rey hasta los niños, desde el rey, los animales hasta el último, hacen ese ayuno, hacen lo que Dios le pide, le pidió a ese pueblo. Se convierten, se cubren de ceniza y de sayal, y así ellos pues son gratos a los ojos de Dios. Durante estos 40 días, durante esta cuaresma, mejor dicho, tenemos a alguien mucho más grande que Jonás, que aparece en la palabra, predicando la conversión y que nos lo indican los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que vamos a escucharlo desde la palabra, haciéndonos esa invitación continua a la conversión. El propio Jesús, mejor dicho, que aparece allí y que aparece en los textos del evangelio, predicando la conversión a todos nosotros, porque Jesús es el que de alguna manera nos va a impulsar a ese cambio, no hay otro. Así que bueno, nosotros la semana pasada, como lo indicaba al inicio de la Eucaristía, el miércoles de ceniza, nos cubrimos con ceniza, colocamos la ceniza ahí en la frente, nos recordaba, eres polvo y en polvo te convertirás, conviértete y cree en el evangelio. Incluso la gente contraria a las cosas de Dios colocaba por allí, mucha gente con ceniza en la frente, pero con el corazón lleno de maldad o lleno de odio. Era una crítica y está bien, pero esa persona o esas personas que se proponen hacer eso, pues no saben que la misma palabra decía en estos días, bueno, el Señor no ha venido por los justos, sino por los pecadores, por todas esas personas que entraron a la iglesia con un corazón, como dice la palabra de hoy, un corazón contrito, un corazón quizás arrepentido, y en señal de conversión también se colocaron esa ceniza. El Señor no vino por los justos, vino por los pecadores, y quizás las iglesias en el mundo estuvieron llenas de esas personas que quieren cambiar y que quieren entregar su vida al Señor. Entonces así nosotros estamos dispuestos también todos a cambiar y hacer ese ayuno y hacer esa oración y hacer esas obras de caridad en este tiempo de la cuaresma. Permitámosle al Señor, porque nosotros verdaderamente queremos la conversión. Que el Señor nos ayude en estos días de la cuaresma. Amén.